Buenos días, soy Carla Costa y voy a presentar la ponencia titulada Del romanticismo a la viñeta, reinterpretación visual de El Monte de las Ánimas, elaborada junto a la doctora María Samper y al doctor Joaquín Juan. Este análisis se centra en la adaptación al cómic que David Rubin realizó de la conocida leyenda El Monte de las Ánimas, escrita por Gustavo Adolfo Bécquer en 1861. La primera edición de esta adaptación gráfica data del año 2009 y posteriormente fue reeditada este mismo año, en 2025. La leyenda de Becker es una de las obras más representativas del romanticismo español, un movimiento que busca explorar lo irracional, lo misterioso y las pasiones humanas llevadas al extremo. En ella se combinan elementos característicos del periodo como el fatalismo, el amor imposible y la presencia de fuerzas oscuras que escapan a la razón. Por este motivo y por tantos otros, sigue despertando interés más de siglo y medio después de su publicación. La versión de Rubin parte de este material tan poderoso y lo traslada al lenguaje del cómic, un medio que convierte la experiencia de lectura en algo profundamente visual y emocional. El objetivo de esta ponencia es explicar cómo Rubin consigue mantener la esencia de la obra original al mismo tiempo que la reinterpreta mediante recursos gráficos contemporáneos. También se reflexionará sobre el valor didáctico de esta adaptación, especialmente gracias a la última edición, que incorpora materiales complementarios pensados para el aula y que facilitan el acceso de la obra al público juvenil. Para realizar este estudio se ha seguido una metodología comparativa entre el texto literario de Becker y la novela gráfica de Rubin. Este contraste permite identificar cómo se traduce al lenguaje visual la atmósfera gótica, la tensión emocional y los símbolos presentes en la leyenda. De este modo es posible analizar tanto la fidelidad al original como las aportaciones propias del autor. Uno de los aspectos más destacables es que Rubin mantiene de forma fiel la estructura general y los diálogos esenciales del relato. No modifica los acontecimientos clave, pero intensifica la carga emocional mediante el uso del color y otros aspectos que valoraremos posteriormente. Mientras que en la leyenda original la atmósfera se construye a través de la palabra, evidentemente, en el cómic esta atmósfera se vuelve inmediata gracias a la paleta cromática. Los tonos negros y rojos evocan violencia, pasión, muerte, mientras que ciertos amarillos fríos sustituyen a los cálidos habituales para crear una sensación casi antinatural, un poco espectral, que acentúan el carácter inquietante del relato. Los espacios también adquieren un papel central. El Monte de las Ánimas, que en el texto literario se percibe como un lugar cargado de superstición y miedo ancestral, se transforma en la obra gráfica en un escenario hostil que parece cerrarse sobre los personajes. Los paisajes se oscurecen, se distorsionan y transmiten una sensación de amenaza constante, funcionando como un reflejo del destino trágico que les aguarda a los protagonistas. En cuanto a los personajes, destaca de forma especial la reinterpretación de Beatriz. En el texto de Becker es un personaje ambiguo, complejo y a veces incluso irónico. En la versión de Rubin, esa ambigüedad se reduce para dotarla de un carácter más explícito, consciente y manipulador. Este cambio se apoya en símbolos visuales que refuerzan la idea de tentación y de culpa, como el fuego en sus ojos en algunas de las viñetas o una vidriera con una serpiente y manzana que simboliza la culpa. Son recursos propios del lenguaje del cómic, donde la emoción debe comunicarse de forma directa. Esta explicitud no resta profundidad al relato, sino que lo adapta a un público que recibe mejor las emociones a través de la imagen. Al mismo tiempo, esta última edición añade un apéndice didáctico, como comentábamos anteriormente, con información sobre Becker, el romanticismo, los templarios, la tradición de todos los santos, es decir, todos los datos teóricos que apoyan esta leyenda. Esto convierte la obra en un recurso interdisciplinar muy útil para el aula, porque permite trabajar la literatura, el arte, la historia, la cultura, todo de una manera directamente integrada. Asimismo, la adaptación de Rubin ofrece un potencial didáctico muy valioso porque permite trabajar en el aula múltiples competencias al mismo tiempo. Por un lado, facilita la comprensión lectora al presentar el texto literario acompañado de estímulos visuales que clarifican emociones, espacios y relaciones entre personajes. Por otro lado, introduce al alumnado en la lectura crítica de imágenes, un tipo de alfabetización que hoy en día es esencial y que exige interpretar colores, encuadres, símbolos y decisiones gráficas en general. Asimismo, favorece el aprendizaje contextual, ya que la obra invita a reflexionar sobre el romanticismo, la tradición legendaria española, la construcción del miedo y la pervivencia de los mitos en la cultura actual. Todo ello convierte la novela gráfica en una herramienta idónea para proyectos interdisciplinarios en los que combinen lengua y literatura, educación artística e incluso ciencias sociales, mostrando cómo una misma obra puede leerse desde perspectivas muy diversas y complementarias.
En definitiva, la adaptación de Rubin, tanto en su versión original como en su reedición actual, conserva la esencia romántica del Monte de las Ánimas, intensifica su dramatismo mediante el lenguaje visual y demuestra el valor del cómic como medio para reinterpretar y revitalizar los grandes mitos literarios. Se trata de una obra que no solo actualiza el relato de Becker, sino que lo hace accesible y pedagógico para nuevas generaciones. Muchas gracias por su atención.